Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Rojas, yo soy médico del servicio de anestesia, soy residente y en esta oportunidad vamos a dar la clase de estado ácido-base, ¿sí? En primera instancia voy a dar esta clase ya que el pH es una herramienta muy importante para poder identificar las alteraciones que está atravesando el paciente, ¿sí? Y es importante entenderla, ¿sí? Para poder aplicarla y poder tomar alguna conducta, ¿tá? El análisis de los gases que hacemos habitualmente son una herramienta habitual de laboratorio que la usamos y es importante entenderla para poder actuar. Bien, pH. Entonces, nosotros sabemos que el cuerpo humano está compuesto por agua, ¿sí? Esta agua está distribuida tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular, ¿sí? Y está controlado, o sea, se mantiene mediante una homeostasis eh, en diferentes espacios, ¿sí? Las alteraciones en las concentraciones de unos electrolitos o o de, de gases como el dióxido de carbono pueden afectar al agua. ¿Y de qué forma la afectan? El agua es una sustancia ionizante, por lo tanto la alteración de electrolitos y gases pueden generar que el agua se ionice a ion hidrógeno y al ion hidroxilo, ¿sí? De esta manera se manifiesta el cambio en el equilibrio ácido-básico por el aumento en, en el, en el hidrógeno, ¿tá? Es por eso que nosotros medimos el pH para ver la concentración de hidrógeno, para saber qué tan ácido y qué tan básico está el paciente. Bien. Bueno, entonces, la primera pregunta que me hice para hacer esta clase es: ¿qué es lo que determina que una solución sea ácida o sea alcalina? En primera instancia, lo que determina que una solución sea ácida o alcalina son estas tres leyes, ¿sí? O sea, sabemos que todas las reacciones ácido-básicas se basan en principios químicos, ¿sí? Que siguen tres reglas, como ahí la mencioné. En primera instancia, la electroneutralidad; en segunda instancia, la conservación de masa; y en tercera instancia, el equilibrio de disociación. ¿Qué es esto? O sea, la electroneutralidad no es más que en una solución acuosa la suma de todos los iones positivos debe ser igual a la suma de todos los iones negativos, ¿tá? En segunda instancia, la conservación de masa dice que la cantidad de una sustancia en un compartimento va a permanecer constante, ¿sí? A menos que se agregue, se elimine o se destruya, ¿sí? Y la concentración de una sustancia disociada incompletamente debe ser igual a la suma de la no disociada y disociada, es decir, conservación de masa, ¿sí? Bien, en tercera instancia, la otra ley es la del equilibrio de la disociación. ¿Qué quiere decir esto? Todas las sustancias que se disocian de forma incompleta deben estar en completo equilibrio, ¿tá? Bueno, y a ver, de estas tres leyes nosotros vamos a tener que aplicarla a, a algo para saber si una sustancia es ácida o alcalina, ¿tá? ¿Y a qué aplicamos estas tres leyes? A estas tres variables. En primera instancia, a los iones fuertes, ¿sí? ¿Qué son los iones fuertes? Acá, como dice la definición, un ion fuerte es un ion que en una solución se encuentra disociada completamente, ¿sí? Y acá se muestra el ejemplo de, por ejemplo, el ion sodio, que es el principal responsable y que abunda en el líquido extracelular con carga positiva,
se encuentra disociado completamente, ¿sí? El otro que es un ion fuerte es el cloro, que tiene carga negativa. Otro ion fuerte es el potasio, el calcio, el magnesio y el lactato, ¿sí? Entonces, y un ion débil, por lo contrario, es un ion que en una solución se encuentra no disociada completamente. Y en este caso tenemos el ejemplo de la albúmina, el sulfato y el fosfato, ¿sí? Otra de las leyes que podemos aplicar o de las variables que podemos aplicar para poder interpretar que una solución sea ácida o alcalina, son los tampones o ácidos débiles, ¿sí? Acá el ejemplo de la albúmina, ¿sí? La albúmina está cargada negativamente y es un ácido débil que no se disocia completamente, ¿tá? Y como sabemos la teoría de Bronsted, que dice que esto es para recordar que un ácido es toda sustancia capaz de donar un protón y una base es toda sustancia capaz de recibir un protón. Entonces, utilizando estas tres leyes de electroneutralidad, conservación de masa y equilibrio de disociación para con los tampones o ácidos débiles, ejemplo la albúmina, nosotros podemos determinar si una solución es ácida o alcalina, ¿tá? Y en otra parte, podemos, y en tercera instancia, aplicando estas tres leyes para con la concentración del dióxido de carbono, que en el espacio extracelular va a depender del del producto metabólico y de la ventilación alveolar, ¿tá? Entonces, aplicando estas tres leyes sobre estos tres parámetros, nosotros podemos determinar si una solución es ácida o alcalina. Bien, bueno, esta es una imagen a la izquierda de los resultados de una muestra de un paciente de gases arteriales, en donde nosotros habitualmente tenemos parámetros, ¿sí? En este caso pH, bastante completo. A medida que aumentan las variables, aumenta la sensibilidad diagnóstica de cómo podemos interpretar, ¿sí? En este caso es bastante completo, estaría faltando solamente el cloro, pero bueno, tenemos también sodio, potasio, glucosa, lactato, ¿sí? Exceso de base, bastante completo. Entonces, y del lado derecho tenemos los valores normales, ejemplo del pH, 7,35 a 7,45, ¿sí? El pH compatible con la vida va de 6,8 a 7,8, pero en un rango normal es de 7,35 a 7,45. Ahora más adelante vamos a ver qué significa que esté por encima o por debajo. Otro parámetro que nosotros automáticamente vemos cuando vemos una muestra de gases es la presión de dióxido de carbono, que el valor normal es entre 35 y 45, que está determinado por el componente respiratorio a través de la ventilación alveolar eh, y de esa forma con la hiperventilación o la hipoventilación podemos estar compensando alguna alteración. Y en otra parte tenemos al bicarbonato, ¿sí? Con un valor normal de 22 a 26 milimoles, que es el determinante del componente metabólico, componente renal, donde es capaz de reabsorber o formar nuevo bicarbonato, ¿sí? Entonces, hasta ahí esta es una imagen eh, de los resultados de una muestra, que nosotros esto lo tenemos que saber interpretar y lo podemos interpretar de dos maneras, ¿sí? Hay dos modelos que van a determinar el estado si base de un paciente, ¿sí? En primera instancia, el método tradicional, que es el que más utilizamos, que es el de Henderson y Hasselbalch, ¿sí? El que nos enseñaron en la facultad y el más utilizado, versus el método de Stewart, que es el método físico-químico, en donde hace algunas críticas hacia el método tradicional y también incorpora algunas variables y algo importante,
para poder identificar en qué estado está el paciente, si está acidótico o si está muy alcalino. Entonces, dicho de otra manera, hay dos formas de determinar, o hay dos modelos que nos ayudan a interpretar el estado ácido-base del paciente. Comencemos con el método tradicional. El método tradicional que establece la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Estos dos hombres elaboraron una fórmula en donde se enfocan en la concentración de protones y la concentración de bicarbonato como foco para saber si el paciente está acidótico o está en una situación alcalina, ¿sí? Y lo que ellos dicen es que en primera instancia establecieron la fórmula, y la fórmula por encima de la variable de pH establece que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, es decir, si aumenta el bicarbonato, aumenta el pH. Si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. No así con la presión de dióxido de carbono, que si aumenta la presión de dióxido de carbono, disminuye el pH, es inversamente proporcional. ¿Y cómo se explica esto? Se explica esto que estos componentes están enfocados en la ecuación de el ácido carbónico, ¿sí? En donde se dice que hagamos un ejemplo para poder interpretar bien. Ejemplo, si aumenta el dióxido de carbono, ¿sí? Un aumento del dióxido de carbono, la ecuación va a tender de ir hacia la derecha, ¿sí? Para formar más hacia la derecha, formar junto con agua ácido carbónico, y de ácido carbónico formar bicarbonato y protón. Esto me da una tendencia a la acidosis. Entonces, si yo aumento la presión de dióxido de carbono, disminuyo el pH, esto quiere decir que me da una tendencia hacia la acidosis, ¿sí? Por otra parte, si yo aumento el bicarbonato, la ecuación de la anhidrasa carbónica, el bicarbonato se va a unir con protones, va a formar ácido carbónico, y la ecuación se va a dirigir hacia la izquierda para formar agua y dióxido de carbono, que este dióxido de carbono se va a eliminar por la ventilación. Entonces, de esta forma, hago disminución de los protones, por lo tanto tengo una situación alcalina. ¿Tá? ¿Y qué va a determinar el bicarbonato y la PCO2? El componente, en este caso, como mencioné anteriormente, el componente básico es el bicarbonato, porque si aumenta, la fórmula se va hacia la izquierda y elimina todo tipo de ácido. Y de esa forma el bicarbonato lo hace como componente básico. ¿Y quién lo regula? El riñón, ¿sí? A través de reabsorción a nivel de los túbulos proximales o eliminación en la orina. Por otra parte, el componente ácido de esta fórmula se lleva el dióxido de carbono, ¿sí? Que, como expliqué anteriormente, si aumenta, se va la ecuación hacia la derecha y genera más protones. ¿Y de qué forma lo regulamos? A través de la respiración, ¿sí? A través de la hiperventilación o la hipoventilación, que es lo que da el componente respiratorio. Las variaciones entre estos componentes me va a dar las alteraciones primarias del estado ácido-base, ¿sí? Bien, entonces podemos decir que una disminución del pH, una disminución de, por ejemplo, un pH menos de 7,35, podemos decir que estamos en acidosis, ¿sí? Si la causa es por aumento de la presión de dióxido de carbono, es decir, mayor a 45 milímetros de mercurio, el componente va a ser una acidosis respiratoria, y lo vamos a tener que compensar con el riñón, y que es más tardía la compensación. Ahora, si la acidosis está producida por la disminución del bicarbonato, es decir, un bicarbonato menor a 22,
vamos a estar en presencia de una acidosis metabólica, y lo vamos a tener que compensar con el componente respiratorio, ¿sí? Estas son todas las alteraciones primarias del lactóbacilo base que lo identificamos con la ecuación de Henderson y Hasselbalch, si es que la recordamos. Así, un pH mayor a 7,45 nos hace estar en presencia de una alcalosis. Cuando la alcalosis es producto de una disminución de la presión de dióxido de carbono menor a 35, estamos en presencia de alcalosis respiratoria. Y cuando tenemos un aumento del bicarbonato mayor a 26, una alcalosis metabólica. Hasta acá es el método tradicional, es lo que conocemos, es cuando hay aumento de una variable y disminución de la otra, teniendo en cuenta de que el bicarbonato siempre se mueve directamente proporcional al pH y la presión de dióxido de carbono inversamente proporcional. Así podemos identificar las alteraciones, ¿tá? De este lado, del lado izquierdo, se puede observar las fórmulas que tenemos para poder identificar si un trastorno primario está compensado o no por el otro sistema, es decir, en una acidosis metabólica en donde el problema es a nivel metabólico por el bicarbonato, por ejemplo, tenemos que ver si lo que compensa el pulmón, la PCO2 esperada, es suficiente para mantener un pH normal, entre 7,35 y 7,45. Entonces, para eso hay fórmulas que la tenemos que aplicar para ver si está compensado o no. Y del lado derecho de la pantalla tenemos ejemplos, causas de las alteraciones ácido-básicas más frecuentes que podemos observar en el perioperatorio. Por ejemplo, la ansiedad, el dolor y la hiperventilación, ¿sí? Va a generar una disminución del dióxido de carbono, y como dijimos, la disminución del dióxido de carbono va a generar un aumento del pH y va a generar una alcalosis respiratoria, ¿sí? Así, por ejemplo, una acidosis metabólica debido a los aniones no medibles, como la acidosis hiperclorémica sin brecha, que es cuando nosotros administramos fluidos ricos en cloruro, como la solución salina, que tiene 150 miliequivalentes de sodio y de cloro, pueden generar una acidosis metabólica hiperclorémica. Eso también después en la clase de fluidoterapia guiada por objetivo se va a poder desarrollar un poquitito mejor. Pero bueno, en fin, estas son las causas que pueden generar los trastornos primarios, y así poder identificar. Bien, el otro método, que es el método nuevo y que me voy a enfocar básicamente en esto, que es lo nuevo y lo extra, es el método físico-químico de Stewart. ¿Y qué dice Stewart? Él dice que para poder identificar si un paciente está acidótico o está alcalino, se tiene que tener en cuenta la electroneutralidad. ¿Qué es esto? Es lo que mencioné anteriormente, que la electroneutralidad dice que en solución acuosa el total de los iones con carga positiva debe ser igual a los iones con carga negativa, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo de los cationes fuertes, que en este caso va a estar más representado por el sodio, que es en mayor proporción, y los aniones fuertes, que en este caso sería el cloro, siempre y cuando tener en cuenta los otros también, obviamente, como el lactato, como anión fuerte. Entonces, él dice que hay tres variables independientes que van a determinar el estado ácido-base, ¿sí? ¿Cuáles son estas variables? Y estos son los conceptos nuevos que voy a desarrollar. En primera instancia, bueno, el dióxido de carbono como componente respiratorio, que es similar a lo que hablamos para el método tradicional, en eso no hay nada nuevo. La otra variable independiente que determina el estado ácido-base es el SID, el Strong Ion Difference, que no es nada más que la diferencia entre iones fuertes. Nosotros ya describimos la definición de iones fuertes, ¿sí? Y por la otra variable que va a determinar el estado ácido-base del paciente, si es ácido o si es básico, son los ácidos débiles totales.
¿sí? Entonces, ahora paso a desarrollar este modelo. Entonces, Stewart dice que el, el hidrógeno y el bicarbonato varían y dependen de estas tres variables, ¿sí? Estas tres variables son independientes. Entonces, como el método tradicional decía que el estado ácido-base dependía de la concentración de protones y de bicarbonato, ahora Stewart, a través del método físico-químico, va más puntual y dice que hay otras variables que dependen de estos componentes, ¿sí? Y son estas. ¿Y de qué forma va a variar? En primera instancia, vamos a hablar del SID, ¿sí? Del Strong Ion Difference, o también dicho en español, diferencia entre los iones fuertes. No es nada más que la resta entre todo lo que son los iones con carga positiva sobre restando los iones con carga negativa. Para un valor normal de sodio de 140 y de cloro de 102, el SID normal para nosotros es de 38, ¿sí? Teniendo en cuenta este valor normal de sodio y de cloro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta la electroneutralidad como base y como principio de este modelo, vamos a decir lo siguiente, que si nosotros tenemos un SID menor de 38, es decir, un SID disminuido, quiere decir que hay más cargas negativas, es decir, porque hay más cloro, ¿sí? Más cargas negativas, eso quiere decir que van a aumentar los protones para tender a la electroneutralidad y va a tender a la acidosis. O también podemos decir que hay una disminución de la carga positiva, ¿tá? Al haber disminución de la carga positiva, el SID disminuye, entonces si hay disminución de cargas positivas, yo tengo que aumentar esa carga positiva con los protones y me va a tender a la acidosis, siempre con el fin de generar electroneutralidad. Y así lo contrario, si el SID está aumentado. Si el SID está aumentado, quiere decir que hay más cargas positivas, ¿sí? Entonces, si hay más carga positiva, yo necesito para llegar a un pH de 740, 7 pH normal, o llegar a la electroneutralidad, o sea, que se equipare, yo tengo que aumentar las cargas negativas. ¿Y cómo lo aumento? Con el bicarbonato. Por lo tanto, si aumenta el bicarbonato, va a tender a la alcalosis. ¿Tá? De esta forma, entonces, el SID interviene en el estado ácido-base, y yo, conociendo la concentración de sodio y de cloro, puedo saber si el paciente tiende más a la acidosis o a la alcalosis, teniendo en cuenta las cargas. Otra de las variables independientes que afectan la concentración de protón y de bicarbonato son los ácidos débiles totales. ¿Y qué es esto? Anteriormente, en la primera diapo o al principio de la clase, habíamos hablado que los ácidos débiles son sustancias que no están disociadas completamente, por lo tanto tienden a, si es un ácido, a ceder protón. Y el ácido débil que abunda, en primera instancia, es la albúmina, ¿sí? La albúmina tiene carga negativa, es un ion con carga negativa, que es un ion débil, ¿sí? Por lo tanto, si hay hiperalbuminemia, hay aumento de la albúmina, hay aumento de todos los ácidos totales débiles, va a tender a la acidosis, ¿tá? Porque yo a la electroneutralidad, si hay mucha carga negativa, hay mucha albúmina con carga negativa, necesito protones para generar una electroneutralidad, ¿tá? Entonces, aumento los protones y esto me hace una tendencia a la acidosis. En contraposición a si yo tengo una disminución de la albúmina, una hipoalbuminemia, en donde voy a tener una disminución de los ácidos totales, ¿sí? Y me va a tender a la alcalosis. Esto hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado en los casos de hipovolemia o hipervolemia por la dilución de la albúmina, hay que tener cuidado, o en el caso de que la albúmina no sea el mayor representante de todos los ácidos débiles. Ejemplo, en el caso de una insuficiencia renal, el ácido débil eh, que más abunda es el fosfato. Entonces, bueno, en ese caso se mira el fosfato, ¿tá? Bueno, entonces, dicho y hablado de las variables
que del modelo de Stewart. Entonces, podemos hablar del exceso de base. ¿Qué es el exceso de base? A ver, ¿cómo explicar? Cuando nosotros sacamos una muestra de sangre, eso se procesa y se equilibra a una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, para eliminar todo lo que sea el componente respiratorio, y sabiendo que ese resultado va a ser fidedigno de lo metabólico. Por lo tanto, cuando yo saco la muestra de gases y me da el valor de exceso de base, que el exceso de base es la cantidad de ácido o de base que debemos agregar a 1 litro de sangre entera con la presión de dióxido de carbono de 40 y temperatura de 37, para llegar a un pH de 7,40. Todo lleva a la electroneutralidad y a un pH normal. Entonces, es lo que yo necesito de base o de ácido para tener un pH normal. Y recordemos que es importante tener un pH normal porque la mayoría de los procesos metabólicos dependen del pH. ¿Tá? Entonces, lo opuesto del exceso de base es déficit de base. Si yo tengo un exceso de base de -4, quiere decir que tengo un déficit de base de 4. ¿Tá? Esto es lo opuesto. Aclaro ahí abajo al costado. Bueno, entonces, por ejemplo, un valor negativo de exceso de base, ejemplo, me llega la muestra de sangre y veo que tengo un exceso de base de -4. Eso quiere decir que necesita agregar alguna base a la solución, entonces está en acidosis. ¿Tá? Entonces yo no tengo base porque estoy en negativo y estoy en acidosis. Ahora, si tengo un valor positivo, por ejemplo, exceso de base de 4, quiere decir que tengo excedido en base 4, quiere decir que se necesita agregar algún ácido a la solución, y esto estamos en presencia de una alcalosis. ¿Tá? Este concepto es importante para agrupar todos los componentes del método Stewart, que él dice que no se enfoca solamente en el protón y en el bicarbonato, ¿sí? Como lo hace el método tradicional. Se enfoca en otros efectos, ¿sí? Él lo llama efectos sobre el exceso de base, ¿sí? Dicho y aclarado lo que es el exceso de base, este exceso de base va a estar determinado por todas las variables que lo mencionó Stewart. ¿Qué variables mencionó Stewart? En primera instancia el CIP, ¿sí? La diferencia de iones fuertes, ¿sí? Que estableció una fórmula para poder identificar qué peso le ejerce al exceso de base, ¿sí? En este caso es CID menos 35. Otro de las variables que toma en cuenta Stewart para poder explicar ese exceso de base es el efecto lactato, ¿sí? Otro ácido no medido, en este caso se mide porque me trae la muestra de sangre, entonces yo lo puedo explicar con ese valor. El otro efecto que habíamos mencionado son el efecto de los ácidos débiles, los ácidos totales débiles, la TOT, que está representado por la albúmina a través de una fórmula matemática, el efecto de la albúmina, qué peso da sobre el exceso de base, y sumado a efectos de otros iones no medidos. Entonces, teniendo en cuenta que yo tengo el valor del exceso de base, este exceso de base tiene que ser explicado por todos estos efectos y todas estas variables. Si esto no es explicado, yo tengo que ver en qué efecto estoy carente o estoy aumentado. Entonces, y finalizando con esto, más que nada, la clase era para poder interpretar, o a través de valores y variables y parámetros que nos brinda los gases, poder identificar y saber qué está parado y saber utilizar esas variables. Entonces, Stewart usó visiones más generales de sustancias químicas acidificantes, especialmente el cloruro y el sodio, y lo derivó en un enfoque que integra la química clínica del plasma, con la cuantificación de la fisiopatología clínica, ácido-base. Y la diferencia fundamental y más controvertida entre lo que es el método de Stewart y el modelo de ácido-base tradicional centrado en el bicarbonato,
es la propuesta subyacente de que las concentraciones de iones de hidrógeno, por lo tanto de pH, y los iones de bicarbonatos no son determinantes independientes del estado ácido-base, ¿sí? O sea, el ion bicarbonato y el ion hidrógeno no son independientes del estado ácido-base, sino que resulta de cambios de otros sistemas, ¿sí? La ecuación de Henderson-Hasselbalch para el ácido carbónico sigue siendo la importante para el enfoque Stewart, dada que es el enfoque del dióxido de carbono, que se suma agua, generando ácido carbónico, y el ácido carbónico se disuelve en protón y en bicarbonato. Y el bicarbonato en este enfoque sigue teniendo un papel importante en la descripción del estado ácido-base, ¿sí? Entonces, a diferencia de los enfoques centrados en el bicarbonato, el enfoque de Stewart, las concentraciones de iones de hidrógeno y de bicarbonato dependen entonces del CID, que es la diferencia entre iones fuertes, combinada la concentración total del ácido débil, que representa la alúmina, y la presión parcial del dióxido de carbono, que es similar al método tradicional. Entonces, resumiendo, el CID, la concentración total de ácido débil, como es la albúmina, y la presión de dióxido de carbono, van a determinar la concentración de hidrógeno y de bicarbonato, y así voy a poder identificar el estado ácido o el estado alcalino del paciente. Bueno, acá le dejo la bibliografía. Nada, muchas gracias, espero que le haya servido y eso es todo.